el problema. Este es el problema. Te ves muy débil, te ves muy delgada. Y me veo yo bien al espejo y digo, creo que mi esposo tenga razón. Me ve débil, me ve delgada. Es que yo era una mujer bendecidita. Y cuando me veo bien al espejo digo, creo que tiene toda la razón. Lo agarré, lo tomé de la mano y no lo puse frente a aquel espejo, lo puse frente a mí. Y le digo, varón, es cierto, me puedes ver débil, me puedes ver delgado, pero déjame decirte algo, que mi alma y mi espíritu están más fuertes que nunca. Aleluya, porque podía sentir que cada día de ayuno, podía sentir la mano del Señor, podía sentir que el Señor me fortalecía cada día de ayuno. Aleluya, ahí el Señor me enseñaba qué más podía pedir la hermana María, si ahí tenía el manjar, si ahí tenía el pan de vida, lo que me nutría, lo que me daba fuerzas para continuar adelante. Aquí estaba la palabra, aleluya, la que me sostenía, hermano, para continuar adelante con los días de ayuno que faltaban. Cuando mi esposo escucha esto me dice, hermana, discúlpame, continúo con los días que te faltan. Estaba en el día 14, faltando solamente un día. De repente en la casa en la que estábamos hospedados llegaba un pastor, tocaba la puerta. Cuando mi esposo le abre, el siervo le saluda y se dirige donde estaba yo. Cuando llega conmigo me dice, hermana María, Dios le bendiga. Solamente vengo a decirle que queremos que esté hoy en la iglesia porque queremos que predique. La reunión empieza a las 7 de la tarde. Y cuando yo oí de predicar, dije, este siervo se equivocó. Le dije, la invitación no era para mí. Y el siervo dice, hermana María, 7 de la tarde, ahí la espero. Y dio la media vuelta y empezó a caminar. Cuando el siervo empezaba a caminar, créanme lo que me enojé tanto, me disgusté. Empecé a caminar detrás de él y empecé a hablarle y empecé a decirle, siervo, venga, espérese, escúcheme. Y el siervo se detiene y le digo, creo que no me escuchó bien. Le digo yo no predico, no sé predicar, es más, no sé expresarme. ¿Qué le voy a hablar al pueblo de Dios? ¿Qué le voy a hablar a la iglesia del Señor? El siervo me dice, hermana María, el Señor me dijo que usted iba a estar hoy a las 7 de la tarde porque iba a predicar y yo ahí le espero. Y él se va. Cuando el siervo se va, le digo a mi esposo, el siervo me va a esperar sentada. Dice, ¿por qué? Le digo, ¿por qué no voy a ir? Le digo, porque tú me conoces mejor que nadie, que yo nunca he predicado. Yo no sé hablar, no sé qué decirle al pueblo de Dios. Y ahí podía darme cuenta que no era mi esposo, hermanos, era Dios mismo el que estaba usando sus labios. Cuando de repente mi esposo me dice, hermana María, es cierto, tienes razón. No eres tú la que vas a hablar, no eres tú la que vas a predicar. Es el Espíritu de Dios que quiere usar tu vida, es el Espíritu de Dios que quiere usar tu vaso. En ese momento le digo, Señor, perdóname. Entonces dices que eres tú el que vas a ir delante de mí. Y empecé a hacerle una numeración al Señor. Quiero que hagas esto y esto y esto y esto y esto y termines con esto. Eran las 7 de la tarde y la reunión empezaba. La 1:30 de la mañana y nadie se quería ir. Aleluya. Ahí el Señor me enseñaba que cuando Él va a usar, hermanos, a una mujer, a un hombre, a un joven, un adulto, un niño, no haya un demonio del infierno que salga y pare el ministerio que Dios tiene para usted, porque mayor es el Señor que está con usted que el que está en el mundo. Aleluya. Eso era, hermanos, ya para concluir los 15 días de ayuno. Recuerdo que llego a la casa en la que nos encontrábamos y cuando estaba a punto de hincarme a orar, volteo por la ventana y veo que llegaba 1, 2, 3, 4. Llegaban 4 pastores. Cuando yo los veo, a mí me da gusto porque dije, estaba apenas a punto de hincarme a orar para entregar el ayuno de 15 días. Y cuando ellos entran, dice, hermana María, no sabemos por qué el Señor nos sacó de nuestra casa, nos juntó en el camino y nos trajo hasta aquí. Es cierto, porque nuestra mente finita no capta más a la mente tan grande de Dios. No podíamos entender qué iba a pasar en ese momento de oración, pero ya estaban ahí. Cuando dicen, hermana, pero vamos a orar, la acompañamos en la oración. Y recuerdo que empezamos a hacer esto.
empezamos a tomarnos de las manos. Era tanto mi agradecimiento al Señor que no me salían muchas palabras de mi boca. Solamente le decía: Señor, gracias por la victoria que me has dado, terminar 15 días de ayuno. Solamente le daba gracias a Dios por la oportunidad que me había dado, el privilegio de terminar 15 días de ayuno. No sabía para qué había ayunado 15 días, no había pedido por qué ayunar 15 días, pero ya los había terminado. Cuando estábamos en medio de aquella oración, de repente, hermanos, empiezo a sentir algo que nunca había sentido. Empezaba, hermanos, a sentir algo que nunca había sentido. Me empezaba, hermanos, a suceder algo que nunca me había sucedido. En medio de aquella oración, de repente empiezo a sentir como que si algo dentro de mí, algo se quisiera salir, como que si algo se quisiera desprender de mi cuerpo. Y empezaba a decirle: Señor, Señor, ¿qué me está pasando? De repente empecé a sentir un dolor y empecé a hacer esto, porque aquel dolor empezaba a sentir como si me empezara, hermanos, a robar el aire, y el dolor empezaba más fuerte, y yo quería agarrar aquello que se me quería salir de mi cuerpo, y solamente hacía esto, y yo decía: Señor, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo, Señor? Cuando de repente, hermanos, ya no podía más con aquel dolor, casi empezaba a hablarle a mi esposo, empezaba a hablarle a los siervos: auxilio, ayúdenme, algo me está pasando. De repente, uno de los siervos empezaba a hablar en lenguas, luego se levantaba otro siervo y empezaba a interpretar las lenguas. Cuando Dios hablaba y decía: hijos, mi hija María va a morir. Y cuando yo escucho la palabra morir, dije: ¿morir yo? No, yo no puedo morirme todavía. Y aquel dolor insoportable, y empezaba a sentir como si empezaran a desgarrar mi carne. Estuve, hermanos, en lo que fue medicina. Entraba lo que era, hermanos, en los cenefos. Entraba lo que era, hermanos, en las funerarias, donde creman, hermanos, los cuerpos, donde los queman. Y cuando llevábamos a estudiantes, que lo poníamos que vieran cómo los cuerpos eran cremados, estaba una ventanita, el cuerpo se metía al poseedor, y de repente, hermanos, se brincaban, se asustaban los estudiantes por lo que miraban. Cuando el cuerpo estaba siendo quemado, el cuerpo empezaba a moverse, y decíamos: el cuerpo se mueve, son reflejos, porque ya el cuerpo se está acomodando. Eso decíamos en medicina. No, ahora me doy cuenta, hermano, se me enseñó que hay después de una cremación, cuando el cuerpo está siendo quemado. Aquel, hermanos, que no sabe, ni pediría, hermanos, muchos decimos: mi familiar murió, cuando murió quería que su cuerpo fuera cremado, fuera quemado, porque no sabía. Ahorita vamos a ver qué hay después, hermanos, cuando un cuerpo entra a una cremación. Es algo tremendo, horrible, desesperante. Cuando de repente, hermanos, se sentía aquel dolor insoportable, empezaba a sentir aquel desgarre de mi carne, como si empezaran a tomar un bisturí y empezaran a cortar mi carne. De repente empezaba a sentir el dolor más fuerte. El dolor era tan insoportable que ya no podía más. Yo empezaba a gritar. Yo le hablaba a mi esposo, yo le hablaba a los ciegos y decía: algo me está pasando, algo me está pasando. Pero parecía como si no me escucharan. De repente empezaba a sentir aquel desgarre de la carne y empezar a sentir que algo se estaba saliendo dentro de mi cuerpo, y era algo que nunca me había pasado. Y yo empezaba a decirle: Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Era que mi alma y mi espíritu empezaban a salir de mi cuerpo. Cuando mi alma y mi espíritu salen por completo de mi cuerpo, veo cómo mi cuerpo ¡pum!, cae desplomado al suelo. Veo mi cuerpo ahí tirado, pero me veo que estoy acá en otro lado, y empezaba una confusión. De repente empezaba a darme cuenta cuando mi esposo escucha: tu esposa María murió. Mi esposo se levanta de donde estaba orando y se iba sobre mi cuerpo tirado al suelo. Miraba cómo mi esposo hacía esto. Se daba cuenta que no había pulso en aquella mano, no había vida en aquel cuerpo.
Cuando yo miraba a mi esposo ahí, yo empezaba a hablarle, yo empezaba a gritarle y le decía: varón, varón, escúchame, ese es mi cuerpo, sí, pero yo sigo viva, yo no he muerto. Pero mi esposo parecía que no me podía escuchar. Cuando miraba a los siervos ahí orando, me iba sobre ellos y les hablaba y les gritaba: siervos, siervos, por favor, ustedes escúchenme, ustedes tienen que decirle a mi esposo que yo no he muerto. Y nadie podía escucharme. Entonces ahora se me decía: María, la muerte es una confusión. Y yo preguntaba: ¿por qué una confusión? Porque ya moriste. Tú puedes ver, tú puedes oír, pero a ti ya nadie te puede ver, a ti ya nadie te puede oír, a ti ya nadie te puede hacer caso. Así es la muerte, una confusión. Y cuando él me dice: así es la muerte, una confusión, yo me aferraba y empezaba a gritarle y le hablaba: Señor, 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 es que yo todavía no quiero morirme. Señor, yo quiero seguir viviendo. Porque lo primero que pasa por nuestra mente es el dolor que vamos a causar a los hijos. Yo pensaba en mi hijo mayor, en mi hija, y yo decía: ¿cómo van a reaccionar ellos? ¿Cómo van a reaccionar cuando se den cuenta que mamá ha muerto? Y yo le decía: Señor, yo no quiero causarles ese dolor. Todavía no, Señor, yo quiero seguir viviendo. Cuando de repente yo empiezo a gritarle y empiezo a decirle: Señor, Señor, escucha, por favor, dame otra oportunidad. Y cuando él dice: ¿una qué? Le digo: dame una oportunidad. Mira, Señor, si tú me das una oportunidad, yo te prometo ser la mejor mujer cristiana aquí en la tierra. Te prometo ser la mejor madre. Prometo ser la mejor esposa. Pero dame solamente una oportunidad. Una oportunidad. Bueno, y empezaba a sentir como si llegara un poder superior, un poder a mis propias fuerzas, y empezaba a hacer esto. Empezaba, hermanos, como si me empezara a enredar, y empezaba a sentir que aquel poder superior empezaba a hacer esto, como si ya me tuviera aquí en sus manos, y empezara a hacer esto. Empezara a llevarme como si me hubiera depositado a un pozo donde parecía no tener fin. Empezaba a darme cuenta que estaba dando vueltas y vueltas y vueltas,